Bien, voy a cerrar cierro con las últimas aplicaciones de la integral. Son las, pues digamos que ya aplicaciones directas de por qué pues las integrales no nada más sirven para calcular sólidos de revolución ni cosas geométricas, ¿no? Sino más bien la aplicabilidad que tienen es vasta. El curso, vaya, el propósito del curso era que ustedes tuvieran tuvieran habilidad para poder desarrollar y resolver las integrales indefinidas y definidas, y bueno, una que otra aplicación, ¿sale? Ese es el propósito. Sin embargo, bueno, a veces los conocimientos se refuerzan más cuando vemos ya una aplicación mucho más directa. ¿Mm? Y las integrales, pues, básicamente nos permiten resolver una gran cantidad de cosas, desde fenómenos físicos. No sé si ustedes se acuerdan de la interesa de magnetismo, cuando calculábamos la integral con respecto a el flujo de densidad de corriente eléctrica, donde ustedes no calculaban la integral, ¿recuerdan? Evaluaban ustedes el resultado de esa integral, ¿sí? Bueno, para que vean que allá en la electricidad de magnetismo, pues se vio la deducción de ciertas ecuaciones y que necesitábamos el cálculo integral. Entonces, pues se usa para todo. Bueno, quiero como arrancar con un ejemplo sencillo, un ejemplo muy básico que es el que ustedes están viendo ahí. Y luego nos vamos a meter más como aplicaciones, a lo mejor un poco de termo. Y con eso concluyo la sesión. Entonces, vean ustedes el ejercicio que ahorita les muestro. Dice, es el siguiente, dice, un resorte tiene una longitud natural de 8 metros. Si una fuerza de 20 newtons, aquí estira el resorte, de 20 newtons, estira el resorte, 0.5 metros, determinar el trabajo realizado para estirar el resorte de 8 metros a 11 metros. Entonces, seguramente estos ejercicios ustedes los vieron allá en física, ¿no? Cuando calculaban justamente el coeficiente de elasticidad que tiene un resorte, o bien cuando calculaban la fuerza de tensión de un resorte cualquiera que sea ¿no? Entonces, digamos que es algo parecido. Digamos que es algo parecido. Recordemos que el resorte, bueno, para ponernos en contexto, ok, el resorte, ¿de acuerdo? El resorte, voy a pintar el eje así como está aquí, pues para no demorar tanto. Entonces, el resorte, vamos a pensar, pues que a lo mejor tiene esta apariencia, ¿ok? Voy a pintar el resorte, tiene a lo mejor esta apariencia. Voy a tratar de fijar al resorte en un eje porque es más fácil. Y para mí es más fácil, bueno, es un resorte de libreta usado, ¿ok? Para mí es más fácil usar el eje X. Casi siempre se usa el eje X. Pero pueden ustedes haberlo hecho en cualquiera de los ejes. No te dice de dónde parte el resorte, entonces tú puedes establecer un bosquejo del problema y listo. Entonces, hay un resorte, ¿ok? Este es el resorte, ¿ok? Mide 8 metros. Entonces, el resorte de aquí a acá, mide 8 metros, ¿de acuerdo? Mide 8 metros de aquí a acá. De aquí a acá son 8 metros. 8 metros, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, mide 8 metros. Ahora, una fuerza de 20 newtons
puedes tirar al resorte 0.5 metros. Determinar el trabajo que realiza, el trabajo realizado. Ahora, al estirar a este mismo resorte, de estos 8 metros a 11 metros. Vamos a reestirarlo 11 metros. De aquí lo vamos a reestirar hasta acá, ¿ok? A una distancia de 11 metros. Nuestro trabajo es, bueno, nuestro propósito es calcular el trabajo que se requiere para poder retirar este resorte desde este punto a este punto, ¿de acuerdo? Lo podemos resolver muy sencillo recordando la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante, a una constante por la distancia, siendo esa constante un coeficiente de elasticidad del resorte. Este coeficiente, ustedes recordarán, depende de la naturaleza del resorte. Puede ser muy rígido, muy compacto, el material, etc. Cada uno tiene su propio coeficiente de elasticidad, ¿no? ¿Qué tanto puedo retirar un resorte hasta antes de afectar sus propiedades coelásticas, ¿no? Entonces, ya recordé la ley de Hooke, que es fuerza igual a K por X. Ah, y además, ay, lo siento, el internet se me está yendo, ¿te vieron? Ay, lo siento. Y además, el trabajo no es otra cosa. El trabajo no es otra cosa, lo voy a pintar. El trabajo no es otra cosa más que W igual a fuerza por distancia, ¿no? Bueno, fuerza por distancia. ¿No? El producto de la fuerza por la distancia, eso nos da el trabajo. ¿Alguna idea de cómo calcular el trabajo? ¿Tienen alguna idea? El propósito es que apliquemos la integral. Pues la fuerza es la que ya tenemos, ¿no? Que es la de 20 newton. Es la fuerza, ya la tienes, que es de 20 newtons, pero esa es la fuerza cuando nada más restiras al resorte, cuando nada más restiras al resorte 0.5 newtons, o sea, perdón, 0.5 metros. La fuerza que se requiere para estirar el resorte son 20 newtons. Y solamente para estirarlo 0.5 metros. Nos piden determinar el trabajo para estirar el resorte no 0.5 metros, sino de 8 a 11 metros. Estamos hablando de 3 metros. Hay que restirarlo 3 metros. Entonces, ¿cómo le hacemos? Esa fuerza que está ahí estrictamente no es constante, porque esa es la fuerza que se aplicó, pero solo para estirarlo 0.5 metros, ¿no? No sería la misma fuerza para ahora estirarlo de 8 a 11 metros. ¿Qué sugieren? La otra fórmula que aparece ahí, esa no, igual es para sacar fuerza. ¿La segunda o la primera? La primera, la primera. La primera es fuerza igual a la constante de elasticidad por una distancia. Podríamos aplicar lo que estábamos viendo de las superficies, ya que tenemos pues una variación, por decirlo así, de fuerza. Ajá. Y eso ocupa la fórmula, una variación que se expresa en la derivada. Entonces tal vez podríamos derivar y tal vez proyectar cómo sería el movimiento en la gráfica. No pudiéramos derivar porque la derivada nada más nos daría, como en un punto dado, por ejemplo, si te dijera yo, ¿cuál es la fuerza que siente el resorte? O más bien la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la tensión que siente el resorte a los 3 metros, por ejemplo? Ah, ahí lo que te estoy preguntando es una tensión. ¿Qué tan tenso está el resorte en 3 metros? Entonces ahí estamos viendo una razón de cambio. Ahí sí hubiera sido una derivada. Pero acá... Doctor, ¿cuánto vale K en la ley de Hooke?
¿Quién sabe? Eso depende del material en cuestión. Bueno, suponiendo que si supiéramos cuál es el valor de K, se multiplicaría por X, que yo creo que sería, si se va a estirar, sería 0.5 metros, ¿no? ¿De Se acuerdo? multiplicaría por eso. Ya Sí. teniendo eso, pues sé que tengo la fuerza. Ahora lo multiplico por la distancia, que va a ser de 8 a 11, que es 3 metros. Ok. Entonces sería el trabajo, y yo me lo estoy dando la fuerza por la distancia, que sería Ok. la fuerza que me sale de la ley de Hooke y por la distancia que recorre de 8 a 11. Entonces ya mi integral, de algo sí sé, es que la integral va a ser de 0 a 3, porque pues, es de 8 a 11, ¿no? Ok. Suponiendo que el resorte en 8 metros no está estirado, está completamente normal. Entonces el recorrido que va a ser de 8 a 11, es decir, de 0 a 3, ¿no? Sería, suponiendo. 0 a 3. Bueno, por ahí vas. Muy bien pensado. Sí es posible conocer acá. Sí es posible conocer acá porque fíjense ustedes que nos están dando la fuerza por un desplazamiento. Nos están dando la fuerza por un determinado desplazamiento. Entonces, la constante tendría que ser igual a la fuerza entre ese desplazamiento. Esto tendría que ser igual a 20 newtons entre 0.5 metros. Entonces, esto nos tendría que dar igual a... Ahí lo voy a hacer más grueso porque se ve feo. Eso nos tendría que dar igual a... Esto es newtons, ¿ok? Estos son metros. Entonces, nos daría igual a 40. 40 newton por metro. Ahí está la constante. Y esta ya es universal porque les dije que depende de las características del resorte. A algo le costó 20 newtons poder restirar el resorte medio metro. Pero eso tiene que estar relacionado con su constante, su coeficiente de elasticidad. Por un simple despeje podemos conocer el coeficiente de elasticidad. Ok. Bueno, ahora, nos están pidiendo calcular pero claramente estamos recorriendo lo de los 8 metros a los 11 metros, o bien del punto 0, ¿no? A los 3, como dice Juan. Entonces, ¿podemos calcular el trabajo? Pues yo creo que sí, podemos calcular el trabajo. Trabajo sería igual, entonces, a la integral de fuerza por distancia, ¿ok? ¿Qué distancia es? No sé. Vamos a llamarle diferencial de X. El restirar el resorte de este punto a este punto le vamos a llamar diferencial de X, ¿no? Es un punto cualquiera del restiramiento. Y sabemos que fuerza es igual a la constante por la distancia. Entonces es la integral de la constante de elasticidad por el desplazamiento recorrido por diferencial de X. Y esto puede ir entonces, ya poniendo los valores, aquí tendría que ser de a B, en este caso particular puede ser 0 y 3, o bien puede ser 8 y 11, yo no sugiero que usen 8 y 11, porque son más números, ¿no? Pero pueden hacerlo y tienen que llegar al mismo resultado. Esto nos daría igual, hay que sacar la constante porque es una constante, de 0 a 3 por X por diferencial de X. Y esto tendría que ser igual entonces a la capa por X, ¿no? Al cuadrado, ya resolviendo la integral. ¿De acuerdo? Y este va a ir de 0 a 3. Eso tendría que ser igual y simplemente, bueno, capa sobre 2 sigue siendo constante por el primer valor que es 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ya sustituyendo las fronteras, los límites o fronteras. Entonces esto nos daría
pues 9 medios, ¿ok? De K julios, porque el trabajo está expresado en julios. ¿Por qué es julios? Porque lo estamos usando newtons aquí, que es una unidad en el Sistema Internacional de Unidades, y metros, que está en el Sistema Internacional de Unidades. Si tú multiplicas newton por metro y quiero calcular trabajo y sabes que trabajo es julio, es lógico que el producto de estas dos unidades, en el Sistema Internacional te va a dar otra unidad en el Sistema Internacional, y julio está en el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, ahorita lo vamos a corroborar. Este es un resultado muy general, desconociendo K. Pudiéramos haberlo resuelto así, pero ya no los están dando. Es 40, ¿no? Entonces, el trabajo, si ya lo quiero calcular, pues sería igual, ok, a 9 medios por el valor que estamos hablando de 40 newton por metro, y este valor que está aquí, estas unidades, es X. X, recordemos que son unidades de metros, porque es un desplazamiento de 8 a 11 metros, son metros. Entonces no podemos olvidarnos del cuadrado que está aquí. Entonces, si lo vamos por unidades, aquí no tenemos que olvidar el metro cuadrado. Entonces, eso nos va a dar, pues, 40 por 9 entre 2. 180. Ajá, 180 nos da newton por metro. Y recuerden ustedes que un julio equivale a un newton por metro. En otras palabras, un julio equivale a kilogramo por metro cuadrado, kilogramo metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces, esto es directamente 180 julios. ¿De acuerdo? Sí, aunque no conozcan las unidades, aunque ustedes no se acuerden cuánto vale un julio, esta es una regla de oro cuando se trata de aplicar exámenes de posgrado. Les van a poner problemas de este tipo, y la idea es hacerles perder el tiempo razonando cómo llegar a la unidad correcta. Si tú nada más te acuerdas que la unidad de julio corresponde al Sistema Internacional de Unidades y todo lo que estás haciendo aquí está en el Sistema Internacional de Unidades, la respuesta te va a dar directamente en julios. Directamente en julios, ¿de acuerdo? Siempre que multipliques, dividas, sumes, restes unidades en el Sistema Internacional, te va a dar otra unidad en el Sistema Internacional. Sí, esa es una regla de oro. Bueno, entonces ya pudimos resolver perfectamente el trabajo, y ahora el problema se pudo haber complicado un poco más, porque nos pudo haber dado varios incisos. Mira, ahora qué tal si lo retiras de 8 a 15, y luego de 15 a tal, y luego te pueden marear de tanto, ya no te dejan razonar, pero bueno, mientras ya hayas resuelto la integral, simplemente te pueden venir muchos incisos. Lo único que tendrías que hacer el cambio es en los límites, en los intervalos a la hora de aplicar la integral. Eso es lo único que tendría que hacer. Entonces, vean, en forma sencilla, un problema se puede resolver perfectamente si nosotros hacemos la lógica de un problema, ¿de acuerdo? Para poder integrar lo que sea, necesitas tener primero una deducción de las cosas. Por eso es que yo les pinté aquí al inicio que el trabajo es el producto de fuerza por distancia. Lo que estoy poniendo aquí no es otra cosa más que fuerza por distancia, siendo distancia, pues una diferencial de X cualquiera. ¿De acuerdo? Y puedo tener una variación de trabajo en función de la variación de la distancia. Entonces, esta integral es lógica al momento de construirse. ¿De acuerdo? Lo único que se hizo, se sustituyó f por un valor conocido, se aplicó la ley de Hooke aquí, y listo, lo pudimos desarrollar. Pudimos haber resuelto el trabajo que consiste, por ejemplo, en mover un automóvil de un punto a otro
Bueno, ya aquí ya no vas a ocupar ley de Hooke, porque ley de Hooke habla estrictamente de resortes. En ese otro puedes hablar, por ejemplo, de movimiento rectilíneo, de tiro libre, etcétera. Todo lo que aplique una fuerza, sustituyes el concepto de esa fuerza y esta es una integral universal, ¿no? Independientemente de la aplicación a esa fuerza. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, vamos a hacer otra cosa ya un poco más interesante. O otra cosa más interesante pudiera ser, por ejemplo, que yo les dijera, bueno, mira, a ver, ahora vamos a recordar un poquito de las clases de termo, porque termo se ve en todos lados y en ingeniería van a entrar con termodinámica puro cálculo, puro cálculo, eso no se salva, tristemente. Entonces, pues ya cuando lleguen a ingeniería y ya tengan las nociones de cálculo, pues ya es regalado para ustedes. Cuando entran a la ingeniería, lo primero que ven es recordar algo que se llama primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Aquí, esto lo van a ver casi la mayor parte del curso. Termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica habla que la energía interna, U, va a ser igual al calor menos el trabajo, entendiéndose por el signo positivo de calor como la ganancia que tiene un sistema y la ganancia que tiene un sistema de energía a través de calor, y el signo negativo del trabajo se entiende como que el sistema hizo trabajo al universo. Bueno, esa es una expresión muy generalizada de la primera ley de la termodinámica. Y de esa ley emanan muchos postulados. Un primer postulado dice que es posible calcular el trabajo de un proceso mientras éste se defina como que el trabajo es igual a la presión por la diferencial de B. Va a existir un trabajo siempre y cuando exista una variación de volumen. Entonces el trabajo es igual a P por diferencial de B. Tanto trabajo vas a obtener en función de la variación de volumen que tengas. Si un proceso no tiene variación de volumen, en principio no hay desplazamiento. Aprendimos allá en el anterior ejercicio que el trabajo mecánico es igual a la fuerza por distancia. La distancia indirectamente se puede medir en un recipiente cilíndrico y el desplazamiento que puede tener ese recipiente cilíndrico se puede censar por volumen. Técnicamente, si no hay cambio de volumen, no hay cambio de desplazamiento. El trabajo tendría que ser cero, porque lo estamos multiplicando por cero. Ahora bien, vamos a pensar que vamos a recordar que estamos trabajando a lo mejor, que estamos trabajando con gases ideales, ¿de acuerdo? Y recordamos, jóvenes, que un gas ideal obedece a la ecuación de estado PV igual a NRP. ¿No? Esta es una ecuación de estado que obedece, esta es una ecuación de estado de los gases ideales. Un gas es ideal siempre y cuando obedezca a esta función de estado. El producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, si les dijera yo, en la primera ley de la termodinámica se puede calcular el trabajo en una gran cantidad de procesos, ¿no? A estos procesos se les llama procesos reversibles y pueden ser procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos, cuasiestáticos, etc. Hay una gran cantidad de procesos. Los generales son los que ya les mencioné. Si les comento, a ver, mira, vamos a hacer un caso en el que, bueno, primero, yo tengo un estado inicial. ¿Qué es este? Este es mi estado inicial, ¿de acuerdo? De tal suerte que
De tal suerte, discúlpenme, de tal suerte que este estado termodinámico va a pasar a otro estado termodinámico, por ejemplo, a un estado termodinámico 2. ¿Se acuerdan? Este estado termodinámico 2, a lo mejor este que está aquí es un estado en el que voy a llamarle estado 1, y este que está aquí le voy a llamar estado 2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya cambiaron sus propiedades. Ya cambiaron sus propiedades, ¿de acuerdo? Este estado 2 a lo mejor es más voluminoso que este estado 1. Pensemos en un globo, ¿no? Tenemos un globo, se encuentra este volumen, y por alguna perturbación que hice, incrementó su volumen. Para poder hacerlo, pensando en un ejemplo, para poder hacer esto, a lo mejor el paso de este estado 1 al estado 2 lo pudimos realizar a temperatura constante. A temperatura constante, ¿ok? Lo realizamos a temperatura constante. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de poder llevar al estado 1 al estado 2? ¿Cuál fue el trabajo? Para que me entiendan, en termodinámica aprendieron que para entender estos problemas, habría que revisar, por ejemplo, habría que pintar el proceso en un diagrama presión-volumen. Lo voy a pintar para que ustedes estén más contextualizados de la aplicación del cálculo. Un diagrama presión-volumen, donde el primero, ¿ok? El primero va a ser la presión. Muy bien. Y el otro va a ser el volumen, ¿de acuerdo? Si hago esto, bueno, ahí está el diagrama presión, volumen. Entonces, para que pasemos del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2, vean ustedes que aumentamos el volumen. Aumentamos el volumen. Cuando aumenta el volumen a una temperatura constante, ¿qué creen que le pase a la presión? ¿Aumente o disminuye? Disminuye. Va a disminuir, efectivamente. Va a disminuir. Entonces, este proceso, que es una temperatura constante, va a pasar de un punto a una presión dada, que es el estado termodinámico 1, a un estado termodinámico 2. Y este cambio obedece a una isoterma, que es la que les estoy pintando aquí. Este estado termodinámico 1 está conectado a este estado termodinámico 2 por una isoterma que corresponde a una temperatura constante, que no cambió, ¿de acuerdo? Esta es una isoterma y son clásicas de ver en termodinámica. Oh, no, mi internet está muy fluctuante. Deme un segundo. Como que mi internet se quiere ir, discúlpenme. Bueno, entonces me voy a dar prisa, no vaya a ser que se esté yendo. Y bueno, ay, como que se borró, ¿ya vieron? Bueno, puedo pasar del estado termodinámico de aquí a acá y eso se conecta por una isoterma. Ahora, si les dijera yo, calcule el trabajo asociado para pasar del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2, ¿cómo lo calculan? Recuerden que el trabajo es igual a presión por la variación de volumen, que esto obedece a un gas ideal, cuya ecuación de estado es PV igual a nRT,
y que el proceso se hizo a temperatura constante. ¿Cómo calculan el trabajo de ese proceso? Hay que darnos prisa, ya nos falta poco. ¿Cómo calculamos eso? Con una integral Claramente. donde la presión es igual a la ecuación de volumen, donde, bueno, la ecuación de trabajo donde ya nos había dicho. Yo pondría donde dice P, la expresión del gas ideal y por la diferencial del volumen. Ay, disculpen, tuve que entender algo. Ajá, ¿cómo calculamos el trabajo entonces? ¿Cómo calculamos el trabajo, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, Ajá. sustituiría en la ecuación primera que nos dio del trabajo. ¿Sí me oye? Discúlpenme otra vez. Ay, es que llaman a la casa y como estoy solo, me molesta mucho. Bueno, ahora entonces, el trabajo lo podemos calcular a partir de la ecuación de trabajo igual a P por diferencial de B. Vamos a partir de allí. Entonces, trabajo es igual a la integral, ¿de acuerdo? Porque siempre que tengamos una ecuación directa, por ejemplo, trabajo es igual a fuerza por distancia, y quiero verificar el trabajo en el recorrido de un desplazamiento, no es otra cosa más que la integral en función de la variación que estamos haciendo. Si D es fija, pero ahora variamos la fuerza, entonces el trabajo es igual a la integral de D por diferencial de F, ¿de acuerdo? En este caso, estamos variando volumen, ¿ok? Entonces es diferencial de D, porque estamos variando volumen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a integrar en función de la variación de volumen. Entonces, debe de ser P por diferencial de B. Y vamos a pensar que estoy del punto 1, el estado 1, al estado 2. Quiere decir que pasé de un volumen 1 a un volumen 2, pero quién sabe cuáles sean estos. Lo único que sé es que en el estado 1 está asociada un volumen 1 y en el estado 2 está asociado un volumen 2. Entonces vamos a pasar del volumen 1 al volumen 2, ¿de acuerdo? Así podemos iniciar a calcularlo. Pero el proceso es a temperatura constante. ¿Qué significa si el proceso es a temperatura constante? Bueno, significa que P por B, disculpe, significa que P por B es igual a N R T. Pero si este es constante y este es constante, y si el proceso es un proceso reversible, entonces Entonces, entonces, ese producto quiere decir que el producto de N por R por T debe de ser
constante, porque todo lo que está involucrado dentro de esta ecuación es constante. Es constante. Entonces, el producto de P por B es igual a nRT y todo esto es constante. ¿Ok? Entonces, esto es igual a una constante. Ahora, me interesa quitar a presión porque no lo conozco. Cuando en un proceso termodinámico te dan un parámetro, como en este caso temperatura constante, lo que nos interesa es declarar a la ecuación en términos de T, porque T es la constante, simplifica el cálculo y es más preciso. Si yo coloco como P constante, no me consta, chicos, porque ustedes recordarán en la primera ley de la termodinámica que para que un proceso sea reversible, si una de sus funciones de estado es constante, a fuerza las otras dos funciones de estado deben de ser variables. De lo contrario, no estoy pasando de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2, ¿de acuerdo? Si T es constante, entonces la presión y el volumen deben de ser variables. Pero esta ecuación está diciendo que presión es constante y eso es una mentira. Temperatura es lo que es constante. Entonces hay que quitar el término de presión y de expresarlo en términos de temperatura, que ese sí es constante. Entonces, vamos a despejar el volumen, porque el volumen es el que me interesa. Perdón, voy a despejar presión, disculpen, voy a despejar presión porque ese es el que me interesa sustituir en términos de temperatura. Entonces sería N, R, T, entre B. Ahora ya sé cuánto vale la presión. La presión es igual a nRT sobre B, siendo nRT una constante. Entonces, esto es igual a la integral del estado termodinámico 1 al 2, del volumen 1 al volumen 2, de N, R, T sobre B por diferencial de B. Y ahora ya tengo mucho más fácil la integral. Lo único que hay que hacer ahora es resolverla y el proceso es súper sencillo. ¿Cómo quedaría resuelta la integral? ¿Quién me da la respuesta? Quedaría como nRT Ajá, por el logaritmo natural ajá, del volumen. exactamente. N, R, ay, mi letra. Quedaría como N, R, T por el logaritmo del volumen. Muy bien. Pero ese es el resultado indefinido. Ese es el resultado indefinido. Ese va desde 1 a 2. Entonces, la respuesta ya como la integral definida es trabajo de 1 a 2 va a ser igual a nRT, porque recordemos que nRT es constante, por el logaritmo, voy a poner paréntesis, y sustituimos el límite superior y le restamos el límite inferior. Por el logaritmo de volumen 2 menos el logaritmo del volumen 1. Ahí está. Entonces, como estamos restando a dos logaritmos, por propiedades de los logaritmos, es lo mismo a expresar el cociente entre esas restas. Entonces, el trabajo sería igual a nRT por el logaritmo
del volumen 2 entre el volumen 1. Julios. Siempre y cuando todas las unidades de N, R y T estén expresadas en el Sistema Internacional de Unidades. Esto que está aquí, el cociente de dos volúmenes nos va a dar una unidad adimensional, el producto nos va a dar una unidad adimensional y entonces las unidades están en términos de la constante, C. A veces los problemas les dicen, es un proceso isotérmico cuyo valor, cuyo producto presión por volumen es igual a 1000 algo. Ya te están dando el valor de la constante, que eso se sustituiría directamente aquí. Aplicamos el logaritmo y el resultado ya directamente nos daría el trabajo encontrado. Entonces, este es otro ejemplo de cómo podemos aplicar el cálculo integral a un problema que ya es termodinámico, ¿no? Proyectado a ingeniería. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Si continuamos aplicando esto que vimos acá, bueno, voy a borrar. Ahora, si continuamos aplicándolo a termodinámica, por ejemplo, otra de las cosas clásicas, es más, no vamos a ir a termodinámica. Vámonos a ir a balance de materia y energía. Ya están resolviendo ejercicios de balance ¿ya vieron balance de materia y energía? ya. Ya, muy bien. ¿Hicieron ejercicios de balance de energía? Algunos. Algunos. Bueno, Más o menos. me basta para que me entiendan en el propósito del problema. Clarito ustedes en sus clases de termo, inclusive también de termodinámica, y en sus clases de balance de materia y energía, aprendieron conceptos como mecanismos de transferencia de calor. Y además aprendieron que el calor está asociado a una propiedad intensiva también, extensiva, que corresponde a la capacidad calorífica de el gas en cuestión, ¿no? Entonces, si ustedes tienen vamos a pensar, un intercambiador de calor, vamos a pensar que tiene un intercambiador de calor, que tiene una entrada y una salida. Esta línea que alimenta el intercambiador de calor siempre va a contener vapor. Viene vapor sumamente caliente, llega, cede su energía al intercambiador y el intercambiador la da a una operación unitaria, por ejemplo, un evaporador. Entonces, el calor que entrega el vapor es el calor que cede a el evaporador. Este vapor puede provenir, por ejemplo, de una caldera. Esto puede venir de una caldera, en donde aquí en esta caldera tenemos algo que aquí se le llama chimenea. Es una chimenea, donde sucede una reacción de combustión, donde se le inyecta una línea de gas y gases de chimenea. Ay, no puede ser. Internet es horrible, horrible. Mira, me perdí. Ok. Este vapor, entonces, puede venir, les decía yo, de una caldera. Ok. Puede venir de una caldera en donde entra gas, salen vapores de chimenea, y esto que está aquí entra agua líquida. Voy a poner así, agua líquida entra, y aquí sucede un proceso de transferencia de calor por el proceso de combustión
del gas a el tanque de agua y va a cambiar el estado líquido del agua hasta tenerlo en estado vapor. Muy probablemente es vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado sale con ciertas características termodinámicas que permiten que este vapor fluya en este intercambiador de calor, cediendo su calor a un evaporador, por ejemplo. Todo este proceso de transferencia de energía está asociado a una ley que se llama ley de Hess. Pero bueno, el propósito, no le estoy hablando de una clase de termodinámica. El propósito es que ocupan una ecuación generalizada que es calor es igual a N por Cp. Muchas veces el proceso se lleva a cabo a presión constante, pero no necesariamente por diferencial de T. Debe haber un gradiente de temperaturas, por ejemplo aquí, para que la temperatura inicial sea más grande que la final. De esta manera se intercambia ese calor y entonces la energía puede fluir por ese intercambiador. El propósito del intercambiador es dirigir el calor que viene del vapor a algo aplicable. ¿Sí? Entonces, la ecuación generalizada de calor es N por Cp por diferencial de T. ¿De acuerdo? Si les dijera yo, calcule el calor y un proceso de transferencia de energía en el que fluye el vapor en un intercambiador de calor, desde una temperatura inicial a una final, habría que aplicar esta ecuación. Si les dijera, calcule el fenómeno de transferencia de calor y no les indico el intervalo de temperaturas, es claro que lo primero que tiene que venir pensando es en integrar la expresión de calor. Calor entonces es igual a el número de moles que viajan de vapor por la capacidad calorífica de ese vapor por la variación de temperaturas. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa con los gases reales? Los gases reales difícilmente tienen su capacidad calorífica constante. Esta capacidad calorífica es una función de dos variables. Capacidad calorífica depende de P y depende de T. Es una función de dos variables que cuando hacen el gráfico de una función de dos variables de independencia de P e independencia de T, van a tener un mapa escalar que les va a arrojar picos para saber en dónde tenemos el máximo Cp, y estas son las características que tiene que tener ese vapor a la hora de la salida, ¿de acuerdo? La idea es que no tengamos unas fluctuaciones grandes del Cp, porque de lo contrario no vamos a poder tener un control exacta de la cantidad de calor que se está transfiriendo si usted no conoce el Cp exacto. Entonces, ¿qué se hace en la ingeniería? En la ingeniería lo que se hacen son experimentos para conocer al menos en un cierto intervalo de temperaturas cómo se comporta el Cp. Y a veces se hacen gráficos donde variamos el Cp testado, con respecto, por ejemplo, a T. Vemos la dependencia del Cp con respecto a T, manteniendo P constante. En este caso, vamos a tener perfiles de comportamiento, a veces son diferentes. Esto se ve mucho clásico en los gráficos de termodinámica, pueden ser así. Y cada uno de ellos corresponde a un gas en particular. En este caso, por ejemplo, pensemos en el vapor de agua, que es el que nos interesa, e imaginemos que tiene este perfil. Ustedes como ingenieros, lo que van a hacer es que van a meter estos datos en su computador y van a hacer un ajuste, una regresión, para verificar o para calcular cuál es la ecuación que mejor se ajusta a sus datos de ingeniería. Y van a encontrar, por ejemplo, que el Cp, a lo mejor estoy aquí ya inventando, vamos a pensar que el Cp tiene una dependencia directa de temperatura y puede ser así: A más B
más B, ay, vamos a pensar que es A más B sobre T más C sobre T cuadrado. Estas son ecuaciones como muy características de cómo se comporta el CP con varios gases, pero no significa que sea estrictamente el caso para algo en particular. Pero pensemos que la ecuación que ustedes encuentran es que el CP depende de la temperatura, pero obedece a esta ecuación, donde A, B y C son constantes. Constantes o parámetros, termómetros de ingeniería que dependen de las características de difusión, fenómenos de transferencia y demás. No hay problema con ello. Ahora, ya conocen la ecuación del CP. Saben que depende de la temperatura y su dependencia con ella es de este tipo. Ahora, si yo les dijera, encuéntrese la expresión de calor de la cantidad de calor que se transfiere en el intercambiador de calor del vapor que proviene de la caldera, si este vapor obedece a un comportamiento del CP de este tipo. ¿Cómo calculamos el calor? ¿Alguien tiene alguna idea? Ahí en lo que está integrando, yo Ajá. sustituiría el CP por el comportamiento y Ajá. luego sacaría las constantes. El número de moles es constante y Ok. también la B y C. Perfectamente. Eso es lo que... Para eso nos sirve el cálculo integral. Esta ecuación que está aquí es una expresión generalizada en termodinámica. Generalizada. Cada vez que les preguntan, ¿qué es calor? Ah, pues calor es N por Cp por diferencial de T. O M por Cp, o N por Cb, o N por Ce, lo que quieras ponerle al coeficiente térmico por diferencial de T. ¿Cómo vas a calcular el calor? Bueno, depende de las condiciones. Y en función de las condiciones, sustituyo en la ecuación general e integro y listo. Este paso es sumamente importante y eso es lo que hace que la integral tenga una gran versatilidad de aplicaciones directas a la ingeniería. Precisamente porque usted puede tener una mayor precisión a la hora de calcular el calor si usted conoce su proceso, su sistema perfectamente, puede tener un indicativo de cuánta cantidad de calor está cediendo el vapor al evaporador, por ejemplo, a una operación unitaria. Esto lo puede hacer usted perfectamente. Y eso le va a permitir a usted tener una idea clara de optimización de costos en términos de cantidad de energía invertida. Siempre cuando hablamos de optimización de procesos, estamos hablando de obtener un proceso en el que me genere una alta eficiencia, un alto rendimiento, garantizando la calidad, pero a los mínimos costos de producción. Ello implica al mínimo costo energético. Tener claro el calor y el trabajo que se genera en un proceso me permitirá de manera eficiente mejorar un proceso, siempre. Entonces, conocer el comportamiento de tu CP obviamente te ayuda a tener un valor más exacto del calor. Entonces, como bien dice Dalia, ya lo más fácil es aplicar el cálculo, ¿no? Saco de una vez N, porque pues, N es una constante, y vamos a integrar. No se me especificó qué temperaturas. Entonces, vamos a suponer que es temperatura 1 a temperatura 2. Ya cuando me digan a unas temperaturas en específico, pues listo. Nada más aplico la integral definida y ¡papá! Entonces esto sería igual a A más B sobre T más C sobre T cuadrado. Y esto obviamente está en función de la diferencial de T. Listo. Y ya tenemos ahora esta expresión que podemos perfectamente calcular sin ningún problema. Y es más, dejarla expresada. Simplemente cuando vengan y nos digan, se cambiaron los parámetros, ahora vamos a manejar de esta temperatura. Listo, nada más esta ecuación la metes en un Excel
Le pones temperatura inicial y final, metes los valores y te arroja instantáneamente el resultado. Solo es cosa de saber dirigir el cálculo, ¿sí? Y te puede dar información súper útil y resolver problemas de ingeniería sumamente rápido. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Creo que nada. Bueno, ya no es necesario que yo resuelva la integral. Lo único que tendrían que hacer es que esta integral es una integral sencilla. Pueden separar la integral en los 3 términos y entonces integrar cada miembro y el resultado aplicarle los límites inferior y superior y llegar a una ecuación de calor específico para tu proceso, específica, ¿de acuerdo? Vean los alcances, ¿no? O sea, híjole, las integrales, estas y las derivadas, no, es lo más importante para ingeniería, ¿sí? Y ya lo integras, estas dos se integran en ecuaciones diferenciales. Pero definitivamente, si entiendes derivadas e entiendes integrales, ecuaciones diferenciales, pues ya se va a hacer mucho más sencillo. Hay veces también, por ejemplo, que cuando ustedes vieron allá también en ingeniería, en sus primeros pininos de ingeniería, vieron que los gases, por ejemplo, retomo el término de calor. Otra vez, a ver si quedó claro. El término de calor habíamos dicho que es P por diferencial de B, ¿no? Esta es la expresión general de trabajo. Es más, ahora cuando vean esta cosa ya la hicimos. Ya nada más hay que sustituir lo que hay que sustituir y calculo el trabajo. Sí, eso casi es, siempre son esos, es la ingeniería. Estas para ustedes, cuando lleguen a ingeniería, estas van a ser sus nuevas fórmulas, ¿sí? No tanto esas fórmulas de trabajo es igual a fuerza por distancia, trabajo es igual a presión por... No, esos ya déjenselo a los de secundaria, ¿no? Las fórmulas reales que debe tener un ingeniero son de este tipo, expresiones integrales. Cuando tú llegues a un problema aplicado, nada más hay que aplicar la integral y punto. Y resolvemos y listo, ¿sí? Entonces, hay veces, por ejemplo, que los gases, sobre todo me encantan a mí los gases, no necesariamente obedecen a la ecuación de estado PV igual a nRT, ¿no? Esta es la ecuación por default que se usa mucho. PV igual a nRT. Tiene un gran inconveniente esta ecuación. El gran inconveniente es que es una función de estado que restringe a los gases a un comportamiento ideal. En la vida real, los gases no se comportan de manera ideal, se aproximan de manera ideal. Pero imagínense un vapor dentro de una caldera ¿qué será? Unos 1000 grados centígrados. Sale ese vapor a unos 400 grados centígrados, a presiones muy altas de trabajo. ¿Ustedes creen que bajo estas condiciones ese vapor se va a comportar como un gas ideal? No. No, por supuesto que no. Si quiero calcular el calor que me está entregando el vapor bajo condiciones ideales, ¿me va a servir? No, porque el calor que voy a estar obteniendo es un calor que me va a dar una idea, pero no es un calor real. Para aspectos de ingeniería es importante tener un valor concreto de calor. Si yo obtengo el valor concreto de calor, entonces pues, podemos estar hablando de optimización de procesos. Si no lo tienes claro, pues no. Si llegas a una ingeniería y quieres resolver el problema con gases ideales, pues híjole, ¿no? Entonces ahora la realidad es que esta ecuación de estado ya ha sufrido un montón de modificaciones que permiten acercar el comportamiento ideal a lo real. Obviamente, entre más cercano estés a lo real, más difícil, más complicado, más compleja se vuelve una ecuación. Hay ya como unas 20 o 30 ecuaciones que se han venido dando, inclusive todavía es tema de investigación en ingeniería, por si alguien quiere hacer la maestría en ingeniería, de poder encontrar ecuaciones que me permitan integrar, ¿no? Varios parámetros y al final obtener una nueva ecuación de estado en aspectos realistas. Un primer
un primer científico que hizo su primera aportación fue Van der Waals. Y él hizo una pequeña corrección a la ecuación de estado del gas ideal. Él dijo, mira, vamos a hacer una corrección en la presión. ¿Cuál es la corrección? La corrección, pues que tú estás asegurando que un gas ideal no tiene interacciones, pero al tener interacciones hay una compresión del gas o una expansión del gas según las fuerzas repulsivas o atractivas que puede tener un gas por sí mismo. Entonces vamos a hacerle una corrección a la presión. Entonces la presión real, la presión ideal va a tener una corrección que es la compresión del gas o expansión del gas, y justamente tiene este arreglo, donde A cuadrada es un valor constante que depende del gas en cuestión. El agua en estado de vapor tiene un valor de A diferente que el CO2, que el nitrógeno, etc. Y este error, esta corrección, mejor dicho, lo vamos a multiplicar ahora por el volumen, que va a tener otra corrección. Los gases ideales establecen que el volumen de un recipiente es exactamente el mismo volumen cuando un gas lo ocupa. Y eso es mentira, porque por naturaleza un gas ya ocupa un volumen en el espacio. Entonces, la cantidad de volumen real que ocupan los gases en ese recipiente no es exactamente equivalente al volumen del recipiente. Es el volumen del recipiente menos el volumen que ocupan las moléculas. Entonces, habría que hacer la corrección por NB. Este término es asociado al volumen natural del gas. Y eso va a ser igual entonces a nRT. Cuando ustedes quieran calcular el calor y el trabajo a partir de una ecuación de estado de Van der Waals, van a obtener un calor y un trabajo que es más realista al que te ofrece el producto P por B igual a nRT. Existen ecuaciones más complejas, existe la ecuación de Redlich-Kwong, Hohenberg-Kohn, de Kwong, ecuación de Yang-Pi, ecuación de Lim. Bueno, hay varios, ¿no? Y cada uno de ellos es mejor que el anterior, pero obviamente la complejidad de la ecuación es más grande. Si yo les dijera, calcula ahora el trabajo que implica, por ejemplo, o que realiza un gas en un cilindro tipo pistón, ¿cómo lo calculan? Y bueno, te digo, el gas obedece a la ecuación de estado de Van der Waals, o sea, esta. ¿Cómo lo harían? ¿Qué tendrían que hacer? Igual despejar el volumen. No puedo despejar el volumen aquí porque el volumen es la esencia del trabajo. Mira, un tip muy importante es que si yo aquí tengo P por diferencial de B, debo de encontrar una expresión matemática que todo lo maneje en términos de B, que es la parte que voy a integrar. Entonces, si yo despejo en términos de B, lo que voy a obtener va a ser todo menos B. Entonces, al final, eso que despejaste será una constante, porque no está en términos de B. Y eso estaría erróneo. Más bien ahí, lo que quizá me quisiste entender es que de esta ecuación de estado voy a despejar P. Y ese nuevo despeje de P lo sustituyo en nuestra fórmula general de trabajo. Eso sí se puede hacer. Entonces, bueno, esto quedaría P, pues va a ser igual a nRT sobre B menos NB, ok, menos a n cuadrado sobre B cuadrado. Y entonces el trabajo va a ser igual a justamente la sustitución de P por este nuevo despeje que encontré aquí. Entonces, trabajo es igual a la integral
de P, que es todo esto, por diferencial de P. Desde un volumen 1 a un volumen 2. ¿Sí queda claro esto? Sí, Doc. Ahora, el único trabajo que habría que hacer es resolver la integral, pero esto no es nada para ustedes. Lo más fácil es resolver la integral. Lo difícil es llegar a encontrar matemáticamente las condiciones para llegar a una ecuación lógica de integración y listo. Para llegar a una ecuación lógica de integración hay que entender el problema. ¿Sí? El primer ejercicio que vimos, que es ley de Hooke, ¿no? Que es el trabajo es igual a fuerza por distancia. Habría que esa ecuación general, trabajo es igual a fuerza por distancia, es lo mismo decir trabajo es igual a fuerza por diferencial de X. F puede provenir de cualquier lado, depende del fenómeno en estudio. Y te digo, bueno, por ejemplo, es una fuerza de gravedad. Ah, bueno, hay que encontrar la relación de fuerza con la gravedad. Y entonces sustituyo fuerza, lo meto en la ecuación de integración y listo. Solito me debe dar el resultado. ¿Sí? Solo hay que tener cuidado, vuelvo a decir, que tengamos una lógica de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Casi siempre que partimos de ecuaciones generalizadas, aquellos valores que sean constantes, como en este caso P en reiteradas ocasiones, son los que tendemos a cambiar para expresarlo en términos de aquellos parámetros que son constantes y que están dados en términos de la variable que voy a integrar. ¿Sí queda claro esto? Sí, Doc. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No, Doc. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? Lo que... Sí. entonces, eh, pues espero que mi objetivo de la clase haya sido que ustedes hayan asimilado que la integración, el cálculo integral, tiene una gran cantidad de aplicaciones. A veces cuando son estudiantes de nuevo ingreso y luego les metemos pues cálculo, a veces a veces no entienden el cálculo, no porque no tengan la capacidad para, sino más bien es porque hay muchas mentes que funcionan del siguiente modo. Si no le veo el sentido a algo, me cuesta mucho trabajo estudiarlo. Es como si te dijera, mira, el producto de 2 sillas te va a dar una mesa, te cuesta trabajo entenderlo, porque no le ves el sentido de que el producto de 2 sillas me va a dar una mesa. Entonces, espero que no olviden al cálculo, es una herramienta muy poderosa que ustedes para ingeniería, ustedes que están encaminados a la ingeniería, que van a ser ingenieros, lo van a ocupar como una herramienta esencial, ¿de acuerdo? Una recomendación que también les quiero hacer es que creo que el siguiente cuatrimestre, van a llevar materias que ya son más, van a llevar materias que son más, aplicadas. Creo que esta es la única asignatura ya de cálculo que ven en este nivel TCU. Entonces, yo espero que cuando decidan continuar con estudios en la ingeniería, tómense un tiempo para repasar sus derivadas, repasen sus integrales, repasen su álgebra básica, y teniendo los conocimientos muy frescos, cuando lleguen a la ingeniería, vaya, los contenidos pueden ser muy nutridos si ustedes ya vienen con cierto nivel. Yo ahorita ya lo siento con cierto nivel. Espero que se mantengan así en la ingeniería, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con esto termino. Nada más quiero comentarles que el examen
de esta unidad, que ya es la última que falta, sería el día, quedamos el día, permítanme. Es que ya lo anoto porque ya parezco viejito. Quedamos el día... Ay, ¿por qué puse matemáticas? Ah, no, sí. Ustedes quedamos que va a ser el examen el lunes, ¿sí? Sí. El lunes, ¿ok? Estudien el lunes. El lunes va a ser el examen a la hora, a nuestra hora. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Va a ser de 3 a 4:30 o cómo? Sí. A ver, bueno, no sé cómo lo quieran. ¿Lo quieren para hacerlo tranquilamente todo el día o lo quieren para una horita, un ratito? Si lo quieren para todo el día, pues va a estar pesadito, porque pues obviamente la idea es que pues se están teniendo todo el día. O puede hacer el examen chiquito para una hora y media. Yo voto porque sea como para todo el día, porque luego mi internet se pone bien lento Ok, y no alcanzo a subir a tiempo. ok. Puede ser si quieres, pueden ser el día lunes. El día lunes todo el día. O si creen que están ocupados, puedo hacerles el examen el día domingo. Se los doy el domingo muy tempranito y me lo entregan en el transcurso del domingo. No, mejor lunes. ¿Lunes? Ok. Bueno, lunes está bien. Entonces, lunes se los doy. Me mandas mensajito, los jefes de grupo me mandan mensajito el día domingo por la noche. Para que de una vez, si es posible en la noche, de una vez se los mande, el domingo en la noche. Y ya me lo envíen en el transcurso del día del lunes. Junto con la actividad que dejé de superficies. Creo que es la última que falta. Ujú. La que se tiene que entregar. Mañana. Sí. Mañana. Mañana. Voy a ver si me da. Ay, ¿a poco te sigue grabando? Ay, ok. Sí. Ay, la idea es que ya no se grabara porque luego pesa mucho su. Voy a detener la grabación. La